Ok. Muy buenos días. Yo soy Felipe Morandé, el embajador de Chile ante la OCDE, y para mí es un gusto realmente y un verdadero honor dar comienzo a este seminario. Abrir las escuelas, estamos a tiempo. En este seminario, en esta jornada, se va a abordar la importancia de retomar las clases presenciales. La OCDE ha sido un punto de referencia para comprender las respuestas educativas de los países miembros y no miembros a lo que ha sido la pandemia del COVID y analizar los efectos que ha tenido el cierre de las escuelas que esta pandemia ha forzado. Ciertamente esta ha sido una medida necesaria en su momento, todos lo sabemos muy bien, pero que también involucra costos importantes para niños y adultos, para la sociedad en su conjunto. El Ministerio de Educación ha trabajado arduamente para que los costos, en el caso de los niños durante esta pandemia, sean los menores posibles. También recientemente está focalizando sus esfuerzos para poder asegurar un retorno seguro a las clases, tanto para los alumnos, los profesores y la comunidad escolar en su conjunto. Quisiera presentar a nuestros destacados panelistas en el día de hoy. Andreas Schleicher, quien es director de Educación y Habilidades de la OCDE, al ministro de Educación, don Raúl Figueroa, y a la consejera de Educación de la Misión de Chile ante la OCDE, Francisca Miller. Ellos nos van a presentar su visión sobre los efectos que ha tenido la pandemia en la educación desde una perspectiva internacional y también desde una perspectiva nacional de Chile, los planes en este sentido para volver a clases presenciales y los principales desafíos que esta decisión tiene. El seminario está siendo transmitido en forma simultánea vía Zoom y YouTube. El link para Zoom está en Twitter, ahí lo pueden encontrar, con un cupo para unas 500 personas. Quienes se conecten vía Zoom van a tener también acceso a la traducción al castellano de la presentación de Andreas Schleicher. Para quienes estén ya conectados, pueden ver en el menú de opciones, en la parte baja de la pantalla, dice Interpretación. Ahí ustedes tienen que poner hacer clic donde dice español o castellano y van a poder entonces escuchar la presentación que va a hacer pronto Andreas en español. También quisiera recordarles que a lo largo de las presentaciones ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat de la sesión, las que los presentadores van a poder contestar hacia el final de esta jornada. Sin más, entonces, para iniciar la conversación, dejo con ustedes a Andreas Schleicher, quien ha liderado por más de 20 años el trabajo de la OCDE en materias educacionales, donde le ha correspondido, entre otras cosas, impulsar la conocida prueba PISA. Andreas, por favor. Gracias, and first of all, my apologies for presenting in English, but Lamento mucho presentar en inglés. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante el tema que vamos a abordar hoy. Voy a ajustar mi pantalla. Espero que puedan ver mi pantalla. Esto ha sido bastante complicado para la educación de los niños en particular. Se podría decir que los niños son los menos susceptibles a los efectos de salud que tienen que ver con el coronavirus. En nuestros países no hay personas que reciban menos efectos de esto en temas de salud. 1.500 millones de niños han estado fuera de sus escuelas durante este año. Esto ha sido una experiencia positiva, ha sido una forma de conocer nuevas formas de aprender, pero para la gran mayoría de los niños esto ha sido terrible.
Ha habido un acceso limitado al aprendizaje y, más importante, el aprendizaje no es solo una experiencia transaccional, sino que es una experiencia social y relacional. Algunos niños y estudiantes tienen como ambiente más sociable la escuela, por lo que este tema social ha sido bastante controversial. Hemos visto en el último tiempo la apertura de los colegios en Europa, en Asia, y vemos que cuando hay cierre de escuela es bastante localizado y se ha visto que hay un progreso bastante positivo en este sentido. Simplemente tenemos que ser conscientes del proceso. Los niños han lidiado con efectos bastante importantes en la curva de aprendizaje, pero también hemos visto mucha innovación social y tecnológica en este aspecto, lo cual ha sido bastante positivo. Y en estos pocos meses se ha avanzado como nunca en comparación a los años anteriores. Pero existe un aspecto negativo. Si se ve el promedio de los estudiantes chilenos que van al colegio, podría incluso por la pérdida de aprendizaje en este tiempo, una baja en los ingresos que puede tener esta persona a futuro por temas de aprendizaje. Y hemos visto que ha crecido la brecha entre quienes tienen más posibilidades de aprender y quienes tienen menos herramientas para hacerlo. Y esto es un costo bastante importante para el país. Si vemos las economías y vemos el valor presente de las pérdidas del PIB debido a la pérdida del aprendizaje por el COVID, estamos viendo miles de millones, billones de pesos. Por lo tanto, es un hecho que abrir los colegios es algo costoso en términos financieros. Pero el costo de no hacerlo, de no abrir los colegios, es mucho más alto. Y tiene un costo mayor para la sociedad también y a largo plazo. Con respecto a los recursos de instrucción utilizados, vemos que existe aprendizaje online entregado por las instituciones, también existen opciones de aprender a través de la radio, la televisión, y de alguna forma esto compensa lo que se está perdiendo presencialmente. Y esto supera el 40%. Por lo tanto, se ha podido compensar de alguna manera los efectos negativos del confinamiento a través de estos métodos digitales. Para que los estudiantes aprendan en línea, tienen que buscar un apoyo bien personalizado con sus profesores y los sistemas de educación no han sido capaces de poder suplir eso en su totalidad. El enfoque de las estrategias de contingencia, vemos en promedio en este gráfico los 36 países que participaron en este estudio y se tiene que asegurar como prioridad el aprendizaje académico de los estudiantes, pero también otros temas que tienen que ver con asegurar la continuidad de la evaluación y el apoyo de los estudiantes y también a los profesores, asegurar el bienestar de estos actores. Y también se ha pensado en esta crisis el repensar las prioridades y los criterios que se utilizan en este tipo de situaciones. También me gustaría mostrar que sí, es muy significativo el aprendizaje que se ha perdido, pero también el volumen del tiempo de aprendizaje no es todo. En este gráfico podemos ver que la cantidad de horas que los estudiantes pasan en el aula y es tremenda la diferencia de los países. Tenemos los Emiratos Árabes, donde los estudiantes están 60 horas estudiando,
Y tenemos países como Finlandia, donde toman la mitad del tiempo prácticamente. Pero al mirar la productividad, el escenario cambia. Cómo han aprendido de los estudiantes a través de estos sistemas, y podemos ver que los estudiantes de Finlandia en poco tiempo aprendieron bastante, mientras que los estudiantes de los Emiratos aprenden menos a pesar de tener más horas de estudio. Por lo tanto, en este proceso de reapertura tenemos que pensar cómo las personas, las tecnologías, pueden hacer que el aprendizaje sea más productivo utilizando los materiales que hay disponibles. Y no pensando en el status quo y lo establecido, sino que en poder hacer que este proceso sea lo más productivo posible. Por lo tanto, las estrategias son fundamentales. Y por eso me gustaría hablar principalmente del tipo de enfoques que conlleva la reapertura de las escuelas. Y tenemos aquí que hemos llegado un poco tarde. Los colegios no son una forma de adquirir el contagio del coronavirus con respecto a otros contextos. Si vemos el gráfico, vemos el distanciamiento social, el caso de aislamiento en casos de contagio, la cuarentena en la casa, y esos son mucho más propensos a tener contagios. Pero el tema de cerrar los colegios no tiene mucha incidencia, y eso quiere decir que las medidas de apertura son importantes y deben reconsiderarse. Y no se ve que muchos países estén tomando estas medidas. Muchas veces se toma como último recurso. Y también existen informaciones sobre epidemias que han sucedido en el pasado, y podemos ver que el colegio es un ambiente bastante seguro para los estudiantes. En la escuela se pueden crear un ambiente seguro, regulado. Así que les pido que mantengan en mente que el propósito escolar puede trabajarse para que el contagio de coronavirus no sea tan alto. Aquí están las medidas sanitarias que están incluidas en los planes de reapertura. Los países en general han tenido estrategias bastante similares, y la mayoría tienen bastante entrenamiento, medidas de higiene, medidas de distanciamiento social. Y uno de los hallazgos más importantes que hemos descubierto es que eran muy escépticos que esto pudiera lograrse en las escuelas primarias. Pero en el caso de los niños de primaria, el caso es diferente. Y de hecho, los niños más jóvenes son los más susceptibles a poder asumir este tipo de medidas de forma exitosa. Aquí tenemos el uso de gel, antiséptico, el entrenamiento de los maestros en las medidas sanitarias, hacer clases de espacios abiertos, y también establecer que tener clases de matemáticas o lenguaje y hacer deportes tienen diferentes riesgos ante el coronavirus, y eso tiene que evaluarse a nivel de currículum. Así que existen diferentes respuestas en temas de plan de estudios, dependiendo del riesgo de la asignatura en cuanto al coronavirus. Algunos países han creado burbujas donde hay espacios especiales para los estudiantes para evitar el contagio, por lo que existe de todo. Muchas estrategias que están en la línea de lo que podrían ser buenos ejemplos. No solamente es importante crear medidas técnicas de seguridad, sino que también algunas medidas que en percepción sean seguras, que tienen que ver con la confianza, y que los padres puedan tener la seguridad de enviar a sus hijos de vuelta al colegio.
y en realidad hemos visto pocos casos donde exista demasiado riesgo en el retorno a clases. También cuando vemos que se cierran las escuelas, la primera respuesta ante hemos visto que las primeras respuestas ante el coronavirus ha sido cerrar las escuelas y que los actores, los estudiantes y los profesores hagan cuarentena y se aíslen. Pero el cierre de las escuelas no ha sido la primera opción para disminuir la tasa de contagios. Cuando hablamos de reabrir las escuelas, vemos que hay mucha diferencia en la aplicación de algunas medidas entre países, dependiendo de los países de los que hablemos. Corea, China y Japón han sido muy buenos en eso, pero otros dicen que podemos comenzar con algunas variaciones y creo que es muy complicado tomar decisiones de este tipo, y eso ha pasado en países como Chile. Por lo tanto, es importante repensar la reapertura de una forma que dé seguridad. Aquí hay una argumentación que va en otra dirección. Y muchos podrían decir, bueno, la reapertura del colegio es más fácil para los niños que van a cursos más grandes, por lo tanto ellos deberían tener prioridad. Y otros dicen, bueno, las personas que sufren más de la educación a distancia son los alumnos de educación primaria, así que deberíamos darle prioridad a ellos para que incursionen en este proyecto. Algunos combinan estas dos, como mi país, Alemania y Francia, dicen vamos a darle prioridad a los estudiantes a los más grandes, y otros dicen a los niños de primaria. Otros países han tomado diferentes medidas y claro, tiene que ver con las consideraciones emocionales, sociales de cada país y del contexto en el que se encuentran. Por lo tanto, existe una diferenciación importante de las estrategias que se han adoptado. Por lo tanto, surge una pregunta muy importante. Cuando hablamos de reapertura, ¿qué es lo que vas a hacer diferente? I found this quite striking. Only Y 20 encontré esto bastante sorprendente. Solamente un 22% de los sistemas de educación vamos a volver al status quo. Una pequeña cantidad de escuelas. La gran cantidad de los sistemas educacionales apuntan a hacer las cosas distinto. Han aprendido con esta crisis, con este mundo real, integracional, que va a ser bastante importante. Tenemos que convertirnos en mejor utilizando la tecnología, tenemos que ser mejores también, mejorar con los espacios sociales, tenemos que ser mejores en el balance entre el apoyo cognitivo, social y emocional. El uso de la base externa también. Pueden ver acá que hay ciertas cosas, sistemas educacionales de los cuales cosas que no se pensaban y ahora no solamente vemos la importancia relacionada a la salud, hacer deporte fuera o dentro del aula, pero también el bienestar, los beneficios del contexto fuera de escuela, que puede ser bastante importante. Pueden ver la mitad del sistema educacional que están apuntando a bastantes modelos. Asegurar que la tecnología sea más integrada sistemáticamente al aprendizaje, incluso después de la reapertura de las escuelas. Entonces, esa es la ambición. Es muy difícil evaluar hasta qué medida los países van a entregar realmente, pero creo que es importante saber qué es el objetivo de los países. La realidad post pandemia podría terminar siendo bastante distinta a lo que hemos visto anterior a la pandemia. Es fácil decir y muy, muy difícil de hacer, ¿cierto? Debo decir que los sistemas educacionales en gran parte del mundo, a pesar de las promesas geniales, no han entregado buenos resultados sobre el aprendizaje digital. Como dije al comienzo, con el mejor de los casos recuperamos un 40% del aprendizaje estudiantil eficaz, no más. Y la parte de la razón es que el aprendizaje virtual
remoto suena todo bastante bien, pero sí requiere que los estudiantes tengan acceso a esto, entonces al Internet. Y si es que vienen desde un ambiente rico, sí, no hay problema, pero necesitamos que los estudiantes tengan un lugar callado donde estudiar, ese es el problema. Y uno requiere un computador y en la crisis hay bastante competencia de tener los computadores en casa, es una situación para los estudiantes ricos. Si es que vemos los estudiantes de lugares poco favorecidos, pueden ver que se reducen las cifras. Entonces, la premisa más básica, incluso de lo tecnológico, no se ha garantizado en los sistemas educacionales. Por eso los estudiantes desde partes desaventajadas o desfavorecidas sufren más durante la crisis. Cuando vemos la disponibilidad de los computadores en la escuela, podemos ver en un país como Chile es la mitad de las escuelas, de los directores de las escuelas que dicen, sí, estamos bien equipados. En muchos países pueden ver también acá las grandes brechas sociales. Por suerte no en Chile, creo que Chile es algo que ha hecho bien, implementar la tecnología, equipar a las escuelas, pero en general pueden ver que no es muy uniforme. Está bastante desigual. Podemos ver en Eslovenia que, claro, es básicamente distinto que en otros países y muchos países sudamericanos también, Brasil, Argentina, Panamá, Perú. Podemos ver que la disponibilidad de tecnología no es tanta, es incluso más problemático. No se trata solamente de tener computadores, pero de tener un buen historial de aprendizaje en línea. Tenemos los líderes escolares, ¿por qué no preguntarles a ellos? En un caso como Chile, es solo una minoría de los líderes estudiantiles que dicen, bueno, sí, es de calidad suficiente. Eso no es tan atípico. Pueden ver en países como Singapur, China, Dinamarca, etcétera, donde la gran mayoría son distintos. Pero vemos países como Japón de alta tecnología que también tampoco le está yendo tan bien. Entonces, esto ha sido un desafío para la infraestructura física, para la tecnología, para crear muy buenos recursos de aprendizaje en línea. Y la tecnología es tan buena como está siendo utilizada. Entonces pueden ver que muchos líderes estudiantiles no piensan que los docentes saben o están completamente equipadas con las escalas pedagógicas o para integrar la tecnología. Y eso es un poco difícil de resolver. Pueden implementar los computadores rápidamente, pero para que los docentes integren las cosas de manera significativa, eso es un rol mucho más grande. Pueden ver acá que eso es algo que va a tomar bastante años, entonces es otra razón por la cual moverse muy rápido en el mundo digital no va a resolver los problemas de las escuelas. El aprendizaje escolar siempre va a tener esto social. En 10 años más, lo que van a recordar más de los estudiantes de esta crisis es que los docentes que se quedaron ahí, entendieron las dificultades, los apoyaron. Eso va a ser de lo que se van a recordar y pueden ver acá mucho de eso. Muchos docentes tampoco tienen los recursos, el tiempo para desarrollar habilidades en esto. Y es algo que los sistemas de educación tienen que abordar, crear un espacio para los docentes para utilizar la tecnología integrativa de manera significativa en esto. No solamente, bueno, algunos sistemas educacionales han sido bastante generosos, dándole tiempo a los docentes para experimentar y probar las cosas, porque a veces no hacen a los docentes una parte integral del diseño de esas soluciones. Y si no lo hacemos, vamos a tener una implementación más lenta. Entonces, creo que Chile está mejor posicionado que el promedio de la OCDE acá, pero como también pueden ver, estamos hablando en un 70% de los docentes que están completamente equipados. Entonces, ¿cómo los docentes aprenden por sí mismos? Si es que vamos a Corea, Shanghái, China, pueden ver que los docentes siempre aprenden en línea, son completamente parte del mundo digital, le comparten sus experiencias, se comunican uno con el otro mediante la tecnología, tienen observaciones de aula en línea, todos de ellos, pero esa es la excepción. Y la mayoría de los sistemas educacionales, incluyendo Chile, la mayoría del desarrollo docente sigue siendo en el mundo. Hay discursos, seminarios, a los cuales las personas van. Eso probablemente es algo que
la opinión post-pandemia, tenemos que prestar mucha más atención, cómo creamos experiencias significativas para que aprendan los docentes uno del otro, uno con el otro. Creo que eso es algo que hemos aprendido en la crisis, que los enfoques de arriba hacia abajo no funcionan tan bien. Si es que hacemos muchas variaciones locales, tenemos que capitalizar en el conocimiento y en la experiencia que tienen los docentes, las innovaciones que han hecho, pero cómo podemos escalar esto, cómo podemos diseminarlo, es muy difícil de lograr en una estructura educacional rígida, en algunos que tenemos en algunos sistemas educacionales. Entonces, tener una buena movilización y un enfoque de movilización de conocimiento es uno de los aspectos más importantes para mí, para que la educación sea más resiliente. Pueden ver que Chile hay bastantes sistemas educacionales que tienen complicaciones, pero el de ustedes está bien posicionado. Ahora, quiero concluir con un par de elementos destacados sobre lo que puede traer el futuro. Entonces, pueden ver, por ejemplo, en cuanto a educación y capacitación profesional técnica, la realidad aumentada, realidad virtual, puede ser una parte muy importante de ese tipo de experiencias de aprendizaje y algunos ejemplos muy buenos se han desarrollado durante esta crisis, que son los estudiantes ya no tienen que escuchar al docente explicar un experimento, sino que pueden hacer el experimento en un laboratorio virtual. Está dentro de la escuela, está dentro del entorno, pero la tecnología tiene un rol muy importante. Creo que eso es un conjunto de experiencias. Aprender analítica de aprendizaje también. El análisis de aprendizaje es muy impresionante. En Asia vemos ejemplos donde los docentes tienen herramientas muy buenas para ver cómo aprenden distintos los estudiantes y tienen formas mucho mejores de apoyar a los estudiantes. Y la crisis, la pandemia ha acelerado el desarrollo de esas tecnologías y esperamos poder ver algo después. Evaluaciones y exámenes. La importancia de esos exámenes también ha aumentado durante la crisis y creo que hay un gran riesgo que la generación de estudiantes ahora estarían estigmatizados, por ejemplo, si que no encuentran, no se logra adecuadamente, no se acredita adecuadamente sus logros. Algunas personas también dicen que esto es una oportunidad para rediseñar la evaluación y los sistemas de examinación, también para entregar un entorno más a tiempo real, utilizando la inteligencia artificial para las preguntas, para crear una evaluación confiable, segura, sistemas seguros que funcionen de manera virtual, trabajo bastante interesante que que puede continuar en el futuro de la educación, esperamos que continúe. Lo mismo sobre la acreditación, estamos aprendiendo a ser cada vez más granulares respecto a cómo acreditamos el aprendizaje, no solamente en la escuela, pero también fuera de la escuela, igualmente importante. Entonces, estos son algunos elementos que tenemos que recordar con la tecnología, pero nada puede reemplazar el contacto entre estudiantes y docentes. Eso es básicamente porque sí, en el cierre de la escuela lo pueden hacer sí por un tiempo, pero cada día que se pierde la escolaridad va a tener un muy alto precio para los estudiantes y para las economías en nuestras sociedades. También van a polarizar nuestras sociedades más, porque una vez más el cierre de las escuelas han llevado a desigualdades que hemos visto en nuestro sistema de educación. Entonces, ¿qué sucede ahora en este tipo de periodo post-coronavirus? Pueden ver que hay muchos desarrollo, capacitación de docentes de las escuelas, énfasis en asegurar un mejor acceso a Internet. ¿Cómo podemos hacer que nuestra malla curricular sea más relevante? Eso ha sido un foco. El desafío más grande de la educación siempre ha sido cómo aprender, cómo enseñar cosas, menos cosas en mayor profundidad, pero todas esas prioridades. Claro, cuando hay un tiempo más limitado disponible es distinto. Cuando abrimos las escuelas solo de manera parcial, vamos a tener que tomar elecciones, qué es lo que es realmente importante para los estudiantes, para que aprendan. Y creo que esto es un gran problema, un gran desafío en muchos países. Esas elecciones que tenemos que tomar son muy difíciles. Y no se trata solo de habilidades cognitivas, creo que hay un apoyo social y emocional también que es igual de importante. También tenemos que ver las alternativas. El bienestar estudiantil, y con esto quiero concluir mi presentación, el bienestar estudiantil obviamente está en el núcleo de todo esto y lo que es bastante alentador es que la mayoría de los sistemas educacionales han
puesto en lugar unas estrategias sólidas para entregar apoyo individual a los estudiantes, también para entregar orientación a los estudiantes que han sufrido de muchas formas distintas en el entorno. No deberíamos dejar esto de lado o ignorarlo, porque ha sido un problema en bastantes países. Pero como pueden ver en la última barra amarilla, también hay hay expertise disponible. Tenemos toda la contratación, toda la psicología, es parte de nuestra sociedad. Entonces, lo que quiere decir es que el rol de los docentes se ha expandido. En el pasado eran simplemente meramente instructores los docentes. En el futuro, y ahora los docentes quizás van a tener que ser mentores, tutores buenos coaches, buenos diseñadores, innovadores de los entornos de aprendizaje. Ese es el rol cambiante de los docentes. Y de hecho, cuando encuestamos a los docentes, muchos han estado mirando, tratando de ver que su trabajo es cada vez más significativo e incluso cada vez más desafiante. Con esto quiero concluir mi presentación. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias, Andreas, por tu muy completa exposición. Es claro que la pandemia ha implicado una situación muy compleja para todo el mundo, particularmente a los niños y sus familias. Es claro que también ha hecho ver con nitidez, de forma abrupta casi, el gran potencial que existe del uso de tecnologías de información, en este caso, en lo que es la labor pedagógica. Pero al final del día, tal como tú señalas, nada reemplaza el contacto entre el alumno y el profesor, y por eso es que se dice, ¿verdad?, que cada día, tú lo dijiste muy claramente, cada día que pasa sin un retorno a las clases presenciales es un día perdido en este sentido de apoyar finalmente el aprendizaje y la formación de los niños. El trabajo de la OCDE en esto ha sido contundente, nos hace un completo diagnóstico del efecto que está teniendo la crisis en la educación y provee la evidencia dura sobre la importancia, como decía Andreas, en realidad, la importancia de regresar a las clases presenciales. No obstante, todo el apoyo tecnológico que tiene que además acompañar este mundo del futuro, que con seguridad va a ser híbrido. A continuación, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, va a compartir con nosotros los principales lineamientos y desafíos que enfrenta el Ministerio de Educación para que este retorno a clases presenciales sea seguro para los docentes, para los niños y para sus familias. Dejo con ustedes entonces al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Por favor. Muchas gracias, Felipe Corandé, el embajador de Chile en la OCDE, no solo por la participación en este seminario, sino que por toda la colaboración que nos ha prestado durante este tiempo. Y muchas gracias, Andreas, por la muy completa presentación, que de alguna manera nos pone en evidencia las dificultades, las complejidades que ha tenido todo este proceso de educación a distancia, al cual el mundo entero se ha visto forzado como consecuencia del COVID, y ciertamente también nos muestra cuál es el desafío y la forma en que tenemos que enfrentarlo. Voy a compartir una presentación sobre precisamente los desafíos que hemos tenido que enfrentar en Chile y la forma en que se han debido abordar. Si me dan un segundo para poder poner aquí compartir. Un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, como decíamos, evidentemente Chile, al igual que el resto de los países del mundo, debió enfrentar la pandemia tomando diversas medidas sanitarias. Una de esas medidas sanitarias fue la suspensión de clases presenciales,
sobre todo en un contexto y en un momento en el que la evidencia científica respecto del COVID era incipiente y donde era necesario tomar el máximo de medidas posibles para poder mitigar primero y poner siempre el objetivo central de cuidar la salud de todos los chilenos. Y en ese sentido se tomó una medida que hoy día ya se prolonga por más de 6 meses y que nos ha llevado a diversos desafíos. El principal desafío es cómo mitigar precisamente los efectos de la prolongada suspensión de clases que tiene en el sistema educativo. Andreas Schleicher lo planteaba recientemente. El impacto del COVID en el sistema educativo es muy fuerte, fundamentalmente en lo que significa o en lo que se traduce en deterioro en los aprendizajes, en un impacto muy fuerte también en el desarrollo socioemocional de los jóvenes y en un incremento evidente de las brechas de aprendizaje. El objetivo del Ministerio de Educación antes del COVID ya era disminuir al máximo las brechas de aprendizaje que existen en nuestro país. Este escenario hace que ese desafío sea aún más complejo, incorporando, por ejemplo, otras dificultades como el evidente riesgo de deserción escolar, que también viene aparejado con la suspensión prolongada de clases. En este contexto, desde el Ministerio de Educación y ciertamente complementando el gran esfuerzo que han hecho todas las comunidades educativas durante este periodo, se han tomado una serie de medidas. Aquí hay algunas, esta presentación no trata específicamente sobre esto, pero creo que era importante repasar rápidamente cuáles son las principales medidas de apoyo que se han llevado a cabo desde el Ministerio. La plataforma Aprendo en Línea, que tiene más de 6 millones de usuarios hoy día, del orden de 300.000 descargas semanales de material. El canal TV Educa Chile, hace 6 meses no teníamos en Chile un canal de televisión educativa, hoy día está y el Ministerio de Educación está presente con un bloque de clases para alumnos desde parvularia hasta sexto básico. La entrega de material educativo físico, en el entendido que tanto en Chile como en el resto del mundo, como acaba de reflejar la presentación de Andreas, la conectividad a Internet no es pareja en todos los territorios, por lo tanto es necesario hacerse cargo de esa falencia, además complementando con recursos. Recordemos que con la liberación de la subvención escolar preferencial del orden de 10.000 millones de pesos al mes, se fueron liberando para que los establecimientos pudiesen adquirir material complementario, tanto para el resguardo de la salud como también para complementar el trabajo online. Tutores para Chile, universitarios online gratuitos, la biblioteca digital escolar, con más de 11.000 títulos disponibles y 1.800 préstamos diarios, la radio, la alimentación a través de un sistema logístico totalmente nuevo que puso a Chile y que de hecho fue destacado por la FAO como uno de los principales esfuerzos para mantener el sistema de alimentación escolar. La alianza con Google, pasamos de que prácticamente muy pocas escuelas en Chile tuviesen herramientas como Google Classroom a que hoy día más de 5.000 escuelas las tengan efectivamente implementadas. Esto como una aproximación, una síntesis de medidas específicas que se fueron tomando y que se seguirán tomando para acompañar todo el proceso de educación a distancia. Pero el punto, y como bien lo señaló Andreas en su presentación, y lo ha ido quedando en evidencia también a la luz de las experiencias en el resto de los países del mundo, si bien hay que hacer y debemos reforzar los esfuerzos para mitigar al máximo los efectos de una prolongada suspensión de clases presenciales con todo el apoyo que sea necesario, abrir las escuelas es también fundamental porque nada reemplaza la experiencia presencial en el mundo escolar. Y esto es evidente tanto para los más pequeños que tienen que aprender a leer, para los más grandes que tienen, por ejemplo, una formación práctica, en el caso de los liceos técnicos profesionales que culminar, para todos los alumnos que tienen algún tipo de necesidad y requieren un apoyo específico, sin distinguir nivel socioeconómico. En todos los sectores la actividad presencial es un elemento muy difícil de sustituir. Y es por eso que, así como seguiremos acompañando el proceso de educación a distancia, desde el Ministerio de Educación, junto al Ministerio de Salud, hemos trabajado también en este plan para abrir las escuelas paso a paso, que tiene 3 pilares esenciales: la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad. ¿Qué significa la seguridad? El pilar de la seguridad apunta a una cuestión muy específica y bastante evidente. Se abren escuelas en la medida que
y donde se pueda, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y donde esas condiciones sanitarias efectivamente se den. Esto significa que lo primero que, a lo que obedece este plan de abrir las escuelas paso a paso es a la seguridad de las comunidades educativas. Y en ese sentido, así como el Ministerio de Salud puso en marcha el plan paso a paso, la apertura de las escuelas también se conecta con ese plan paso a paso del Ministerio de Salud. Todos aquellos territorios que están en la fase 3 o en la fase 4, en la fase de preparación, en la fase ya siguiente, pueden efectivamente abrir sus escuelas. Y lo hacen en forma voluntaria. ¿Qué significa esto? Significa que es voluntario para las escuelas solicitar la apertura de los establecimientos educacionales. Aquí, obviamente, todas las comunidades tienen un rol muy importante que jugar y los sostenedores un rol particular que jugar, porque en definitiva son ellos quienes tienen que manifestar esta solicitud a las autoridades tanto sanitarias como de educación. Y es también voluntario para los alumnos. La asistencia en este tiempo, en la medida que un establecimiento vuelva a abrir sus puertas, es voluntaria para los alumnos y, por lo tanto, por esa vía se respeta las necesidades que tienen la familia y también las aprensiones que legítimamente puedan tener, para de a poco, en la medida que vayan percibiendo que es posible, como ya está ocurriendo en Chile y como está ocurriendo en el resto del mundo, volver a abrir las escuelas en un contexto de COVID, para que en ese ritmo vayan también incorporándose a esta actividad presencial. Y es gradual, es paulatino. Esto, y lo planteaba también Andreas Schleicher en su presentación, hay distintas maneras de tomar esta gradualidad. En el caso nuestro, hemos puesto énfasis en los alumnos mayores, en los alumnos de tercero y cuarto medio, por diversas razones. Primero, porque efectivamente, al ser más grandes, están en mejores condiciones de cumplir rápidamente con los protocolos sanitarios y, por lo tanto, de generar una cultura de cumplimiento dentro de los establecimientos. Segundo, porque en el caso de los alumnos de cuarto medio, están terminando un ciclo escolar y no tienen ellos o no van a tener la oportunidad de el próximo año poder volver a encontrarse con sus compañeros, con sus comunidades. Tienen que prepararse para sus pruebas de acceso a la educación superior, pero sobre todo tienen que cerrar un ciclo. Y el momento para cerrar ese ciclo es este año, en el caso de los alumnos de cuarto medio. Tercero y cuarto medio también para el mundo técnico profesional. Ustedes saben que la matrícula técnico profesional en tercero y cuarto medio es un 37% del total en Chile. Por lo tanto, para ellos, que es un número importante, si no pueden, requieren la presencialidad para poder terminar, por ejemplo, su formación práctica, que es un elemento central dentro de esa modalidad de enseñanza. Por supuesto, esto es flexible. Existen otros establecimientos que han optado por partir por los niveles más bajos, en la medida que demuestren que están cumpliendo con los protocolos sanitarios, por supuesto que también se les permite hacerlo. Y también, atendida a la diversidad de establecimientos en nuestro país, existen muchísimos establecimientos donde la gradualidad incluso no es necesaria, porque son establecimientos pequeños, donde teniendo el establecimiento completo, no más de 10 o 15 alumnos, pueden también partir todos al mismo tiempo, cumpliendo siempre con los resguardos sanitarios. La forma de cumplir esta gradualidad va aparejada de una gran flexibilidad. La flexibilidad es la gran respuesta para muchísimas dudas que se plantean durante este periodo de reapertura de escuelas. Y así, si es necesario, por ejemplo, para poder cumplir con las exigencias sanitarias, implementar turnos de asistencia presencial entre estudiantes, se puede hacer. Implementar modalidades mixtas, contemplando educación presencial y educación remota. Todo esto con la finalidad de poder combinar la seguridad sanitaria y el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. En Chile ya esto está ocurriendo. 1.023 establecimientos han solicitado retornar a clases presenciales, de ellos 576 son de la región metropolitana, 369 establecimientos ya están operando con sus puertas abiertas en un régimen presencial, 211 pertenecen a la región metropolitana, y hemos visto que en los últimos días, combinando que ya queda poco, de que los establecimientos están viendo cuál es la manera en que esto es posible hacer, en que el clima también acompaña, es posible ir generando se van a ir generando mayores espacios de apertura. Creemos que es importante recoger esta experiencia
y utilizarla para que aquellos establecimientos que tienen dudas puedan, sobre la base ya de un modelo efectivo en Chile, que se aplica en la realidad nuestra, ir replicando también estas experiencias. Los testimonios de la me ha tocado visitar los establecimientos que han abierto, y la verdad es que son tremendamente positivos, no solo desde el punto de vista de los aprendizajes, sino que también cómo el volver a abrir las puertas significa un espacio de contención socioemocional para los alumnos de los cuales estaban lamentablemente careciendo, y por lo tanto creemos que es un esfuerzo que vale absolutamente la pena. Tenemos que ir generando este esfuerzo, los alumnos lo agradecen, los docentes lo agradecen, y sobre todo teniendo en cuenta que se hace teniendo siempre la seguridad de las comunidades educativas como el principal norte. ¿Cómo se están abriendo las escuelas en nuestro país? Son 7 pasos los que deben cumplirse. Todo bastante evidente y no necesariamente secuenciales. Varias cosas se hacen unas al mismo tiempo que otras. Lo primero es verificar que efectivamente se den las condiciones sanitarias. Esto lo hace el Ministerio de Educación. Si el territorio está en fase 3, lo tiene que hacer en un análisis específico. Si está en fase 4, el Ministerio de Salud ya ha dado la autorización para ello, y por lo tanto todos esos establecimientos hoy día están en condiciones de poder iniciar sus clases presenciales. Lo segundo es, obviamente, implementar y comprender los protocolos que están disponibles para ello. Son protocolos de medidas sanitarias y protocolos de limpieza y desinfección que establecen mínimos, exigentes, pero mínimos, y que cada establecimiento deberá revisar y aplicar. En términos generales, los protocolos apuntan a la sanitización de los espacios, al distanciamiento de 1 metro en lugares cerrados usando mascarillas, la ventilación, la preocupación por el control de la temperatura, tratar de realizar las clases al aire libre en lugares ventilados, la información, la implementación de rutinas de lavado, de desinfección, de limpieza, horarios diferidos si es necesario de entrada y salida, tratar de tomar medidas para que en los recreos los alumnos no se mezclen entre niveles, y por tanto eventualmente asegurar la trazabilidad al evento de que existan contagios. Todo esto es una presentación general, por supuesto todo esto está en detalle disponible para todos los establecimientos, ustedes los han ya recibido. El tercer paso es recibir el kit inicial de cuidado sanitario. El Ministerio de Educación, a través de Junaed, dispone para todos los establecimientos que reciben fondos públicos un kit sanitario con mascarillas para todos los alumnos, escudos faciales para los docentes y asistentes de la educación, set de limpieza, termómetros, alcohol gel, jabón líquido, cloro, en fin, todo lo necesario para cumplir inicialmente con los protocolos sanitarios. Cuarto paso, determinar las medidas específicas por cada establecimiento. Lo decíamos, el protocolo sanitario establece mínimos, pero la manera de cumplir esos protocolos obviamente que depende de las características de cada establecimiento. Chile tiene solo en nivel escolar 9.500 establecimientos educacionales, y por lo tanto la diversidad es muy amplia, y esa diversidad apunta a que para cumplir con las exigencias sanitarias, dependiendo de las características de cada establecimiento, deberán tomarse medidas diferentes. Por ejemplo, establecimientos que tienen un alto número de alumnos por sala deberán a lo mejor tener que tomar medidas de dobles turnos o de dobles jornadas. Recordemos que en Chile el promedio de alumnos no es 45, el promedio son 33, y del orden de un 20% de la matrícula se concentra en salas de 45 alumnos. Por lo tanto, es un tema que tiene que abordarse, pero que no es el mismo para todos los establecimientos del país. La manera de abordar entonces los protocolos varía mucho dependiendo de las características de cada proyecto, y por lo tanto las medidas específicas se tienen que ver de forma concreta a nivel local. Hoy día más que nunca lo local cobra una relevancia particular. Quinto paso, informar a la comunidad educativa. Debe haber una comunicación efectiva y clara de las medidas que se toman en el establecimiento a los apoderados, docentes, asistentes de la educación, precisamente para que se puedan implementar. Paso 6, inducción. No se puede volver a abrir la escuela si no hay claridad de los roles que debe cumplir cada miembro de la comunidad educativa, y en ese sentido los procesos de inducción son fundamentales para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos y los protocolos sanitarios. Y por último, esto se debe oficializar
ante el Ministerio de Educación para tener claridad de cuál es la forma en que se han organizado y entregar el detalle de las modificaciones de jornada si es que fuese pertinente. Acá hay una síntesis de los 7 pasos que he expuesto y por lo tanto es muy importante, esto está disponible. Quiero poner énfasis en que los mínimos que se establecen se cumplen de acuerdo a la cultura y a las características de cada comunidad educativa y que la participación de las comunidades en esto es fundamental. Sin participación de las comunidades es difícil generar las confianzas que son un requisito para poder llevar esto adelante. ¿Qué sigue después de abrir las escuelas? Lo primero, y esto es más o menos obvio, nadie pretende, nunca se ha señalado así, y obviamente esto ha sido la experiencia tanto en Chile como en el resto del mundo, que se vuelvan a abrir las escuelas como si aquí no hubiese pasado nada y se vuelva un horario continuo de clase, como si el COVID no hubiese existido en los establecimientos educacionales. El foco aquí está en que los primeros días se concentren en cómo los alumnos están efectivamente en condiciones de cumplir con las medidas sanitarias, cómo las comunidades están al tanto de estas exigencias, en dar contención socioemocional a los estudiantes. La necesidad de reencontrarse de los alumnos es muy evidente y por tanto hay que canalizar esa necesidad. Hecho eso, o al mismo tiempo, digamos, hay un plan pedagógico a aplicar que se aplica tanto este año como el próximo. El próximo año también va a ser bastante complejo y por lo tanto se ha hecho un esfuerzo para, durante el 2020 y también proyectarlo al 2021, se puede implementar un plan pedagógico que tiene las siguientes características. Una trama transversal, que es la priorización curricular, y luego, en el marco de esta priorización curricular, un diagnóstico integral de aprendizaje y una fase de nivelación. La priorización curricular lo que tiene por objetivo priorizar aquellos objetivos considerados imprescindibles para continuar con el proceso formativo de cada niño y joven en el país. Lo que se hizo fue un trabajo junto entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación para concentrar el currículum en aquellas áreas que son fundamentales para el desarrollo de los niños, que son significativas y que además son posibles de integrar. Esto funciona en términos gráficos como si fuese un acordeón. Mientras más tiempo exista, se pueden incorporar más elementos del currículum. Mientras menos tiempo, estos elementos se comprimen, concentrándolos en lo que es fundamental, en lo que es significativo y en lo que es posible de integrar entre diversas asignaturas. El diagnóstico integral es un instrumento de evaluación desarrollado por la Agencia de Calidad de la Educación que se compone de un diagnóstico socioemocional y también de un instrumento de diagnóstico de aprendizaje de primero básico a segundo medio, lectura y matemática. Obviamente, el objetivo de esto es que a nivel local, de cada escuela, de cada establecimiento, se conozca el estado de los aprendizajes y la situación socioemocional de los estudiantes. Esto también ya se está implementando, incluso está online para aquellos establecimientos que aún no han vuelto a abrir sus puertas para que puedan ya avanzar en este diagnóstico. Y por último, obviamente, una nivelación, un necesario reforzamiento, consecuencia de lo que se obtenga de ese diagnóstico para poner énfasis en aquellas necesidades específicas que tiene cada alumno y poder, por esa vía, mitigar al máximo el impacto del COVID, cerrar las brechas de aprendizaje a través de acciones remediales. Por supuesto, el rol de Aprendo en Línea y todos los apoyos que se han desarrollado y que se seguirán perfeccionando para complementar el trabajo de las comunidades en lo que es la educación a distancia, se mantiene, porque siendo voluntaria la asistencia, estando también condicionada a las condiciones sanitarias en cada territorio, obviamente que acá hay elementos que deben combinarse. Lo que es más importante, y con esto termino, es señalar que y como lo señalaba muy bien Andreas Schleicher en su presentación, eso fue el efecto del COVID ha sido tremendamente complejo. Y tenemos que, como país, empezar ya a trabajar bajo una lógica que es bastante evidente, y es que la suspensión de clases no puede transformarse en una medida permanente. Por definición, es una medida transitoria. Y es una medida transitoria porque, si bien fue necesario tomarla para poder paliar los efectos del COVID,
los efectos de esta suspensión son demasiado evidentes, y el impacto que produce en los alumnos es también, lamentablemente, negativo en una mirada global. Y es por eso que tenemos que seguir haciendo estos esfuerzos, y tenemos que poner la reapertura de las escuelas como un objetivo, siguiendo el ejemplo de los países, en este caso del hemisferio norte, y sería interesante ahí, Andrea, si luego lo puede complementar, como viviendo rebrotes del COVID, en este caso, han optado por una serie de nuevas medidas restrictivas, pero manteniendo siempre las escuelas abiertas. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, ministro. Es muy interesante la propuesta de esta vuelta a clases paso a paso, tal como lo ha descrito, en forma gradual y flexible, y de alguna forma haciéndose cargo de los temores que pudiera existir tanto en los profesores como en las familias en este regreso a la clase presencial, porque las clases entiendo que han seguido de una manera virtual, pero esta vuelta a clases presencial es muy importante lo que señala como el plan que tiene el Ministerio para que esto se vaya desarrollando de la mejor forma posible para el bienestar de todos, y por supuesto con el interés que todos tenemos en que los niños reciban la mejor educación posible. Doy por último la palabra a Francisca Miller, nuestra consejera acá en la misión de Chile ante la OCDE, que tiene los temas de educación a su cargo, quien nos va a contar por qué, en su visión, el regreso a la escuela es tan importante para la educación de los niños y su bienestar. Francisca, por favor. Muchas gracias, embajador Morandé, y también aprovecho a agradecer la presentación de Andrea Schleicher por su completa mirada, y también la presentación del ministro Raúl Figueroa por presentarnos en detalle del plan de retorno a clases presenciales. Estoy acá porque estoy convencida de que es fundamental que los niños, las niñas y los adolescentes de Chile regresen a clases de forma presencial de la manera más rápida y, por supuesto, de la manera más segura posible. Cada día cuenta, aun cuando estemos a final de año. Sin duda que la decisión de volver a clases no es trivial, es sumamente compleja y debe responder a un análisis que todos nosotros en conjunto hagamos de las ventajas y las desventajas de volver a la escuela. No solamente tenemos que considerar las variables económicas, sociales y sanitarias, que son las primeras que se nos vienen a la cabeza, sino también entender nuestro contexto específico, nuestro contexto chileno, regional, local, de nuestras instituciones educacionales y si vamos como más al grano, de nuestra situación familiar. Esta decisión es responsabilidad de todos nosotros, no solamente del Estado, sino de las comunidades educativas, de las familias, del rol de nuestros profesores y de nosotros como individuos, porque tenemos que saber qué es lo que nosotros esperamos de la educación. Y lo digo así como un poco de forma filosófica, porque es lo que realmente creo. La educación es el motor del desarrollo. Y el éxito de la educación hoy no se trata solamente de reproducir el conocimiento, que ha sido, entre otras cosas, por supuesto, lo que hemos podido seguir haciendo durante la pandemia, gracias a toda la variedad de recursos que Chile y el mundo ha desplegado para continuar con la educación, como clases en tiempo real, en plataformas online, una rápida adaptación de los profesores para enseñar en este contexto, una rápida adaptación también de las familias y los alumnos, etc. Hoy el aprendizaje entonces se trata de obtener ese conocimiento, pero también masticarlo, comprenderlo, razonar sobre el conocimiento para luego aplicarlo. La aplicación es fundamental. Entonces, en ese sentido, significa que el aprendizaje es un proceso dinámico, relacional, cultural, que necesita esa interacción con el medio que tanto Andrea Schleicher como el ministro Figueroa lo nombraron. Y por eso creo y estoy convencida que es hora de volver a clases presenciales lo más pronto posible. Pero como para terminar un poco con esa mirada más filosófica, quiero centrarme en el contenido y pensando en estas variables económicas, sociales y sanitarias
entendiendo nuestro contexto nacional. Si tomamos las variables económicas, Andreas Schleicher fue súper claro y lo anunciaba hace unos minutos atrás. Los estudiantes afectados por la pandemia podrían esperar ingresos un 3% más bajos durante toda su vida. Es complejo y es casi seguro que los estudiantes desfavorecidos enfrentarán mayores pérdidas de aprendizaje. Con estudiantes desfavorecidos me refiero a niños donde sus familias tienen dificultades para apoyar el aprendizaje en el hogar, porque no tienen internet, porque falta un computador, no tienen un espacio físico donde estudiar, o porque simplemente los padres no pueden asumir los roles pedagógicos para los cuales o bien no estaban preparados cuando llegó la pandemia, o bien no tienen la vocación de hacerlo. Esto generará sin duda una brecha educacional y de ingresos aún mayor a lo que tenemos hoy en Chile. De hecho, no solamente en Chile, sino en varios países del mundo he escuchado hablar de la generación perdida, de la generación COVID-19. Pero esto no tiene por qué ser así. No podemos dejar que sea así. Este impulso nos permite repensar la educación actual. Y aquí es donde entran las variables sociales y toman protagonismo, digamos. Dejar de asistir a clases influye en la formación académica, eso es un hecho. Sin duda varía por las condiciones del establecimiento escolar, de las familias, de las herramientas digitales con las que se cuente, de nuestra vinculación con el profesorado, pero definitivamente la formación académica se ve mermada. Pero también afecta el desarrollo afectivo de los niños y adolescentes, dado que la escuela y el establecimiento educacional en su conjunto cumple un rol de encuentro con los amigos, de participación en discusiones, de interacción con el medio en general, de entretención para los más pequeños, o bien de encontrarnos con nuestro maestro. Kant, el filósofo alemán muy leído en el área de la educación, lo manifestaba en simples palabras: el hombre necesita un maestro. Y aprovecho a agradecer al cuerpo docente de Chile que ha logrado mantener el contacto con sus alumnos durante la pandemia, lo cual no es evidente, lo cual no es fácil. Gracias, por ejemplo, a todas las herramientas que nos ha presentado el ministro Figueroa hace un rato. Otro punto, no ir a la escuela hace que los niños y niñas estén más tiempo frente a las pantallas. Más celulares, más computadores, más televisión. Hace unos años nuestras familias nos decían: dejen de jugar en el patio, entren a la casa. Y ahora les pedimos por favor que salgan al patio. Hay menos actividad física y por ende también mayores índices de sobrepeso en nuestros niños. La incertidumbre, los problemas de empleo, la muerte de familiares cercanos, la sobreexigencia de tareas en el hogar, entre otras muchas cosas, ha provocado efectos en todos nosotros, y yo no estoy al margen de eso, de efectos en nuestra salud mental. Ha habido incluso mayor número de casos de violencia intrafamiliar. Y creo fielmente que las escuelas pueden ser un sitio de contención emocional de nuestros niños y adolescentes. Esa interacción rica que no se da en un ambiente online, que solamente puede ser cuando interactuamos entre nosotros. Por supuesto que quedarse en casa también ha tenido beneficios sociales. Hemos sido capaces de interactuar con los niños de forma distinta, de tener más tiempo, ya no nos tenemos que desplazar, por ejemplo, al trabajo, hacer actividades que de otra forma yo creo no hubiesen emergido. Hemos sido bastante creativos e innovadores en la forma en cómo enfrentamos la pandemia, muchos de nosotros. Por ejemplo, para contarles un poco de mí, estoy haciendo clases virtuales a un grupo de niños entre 9 y 16 años desde abril del 2020. ¿Y qué es lo que esto me ha provocado? Me ha hecho valorar aún más el rol de nuestros profesores. Un buen profesor puede marcar la diferencia en la vida de niños y jóvenes y también en los adultos. Y como también lo decía Andreas, y aquí estas son palabras de él, esta generación recordará a aquel profesor o profesora que estuvo cerca de ellos en este difícil periodo. Eso es lo que realmente recordarán. Entonces, para no olvidar las medidas sanitarias, porque es fundamental, ¿cómo volvemos entonces teniendo en cuenta las variables sanitarias? Y como lo decía el ministro, estamos en el hemisferio opuesto a la mayoría de los países OCDE. De hecho, estamos acá basados en París, lo que nos permite ver con evidencia lo que los otros países han hecho y tomar decisiones informados o al menos con evidencia.
Algunos países europeos, como Francia o Alemania, abrieron sus puertas antes de las vacaciones del verano europeo. Y hoy, nuevamente en confinamiento, anunciado hace menos de una semana, ambos países han decidido mantener las escuelas abiertas, así como también Irlanda y Reino Unido. Sucede que no hay evidencia suficiente para establecer que los establecimientos escolares sean el principal foco de contagio. Como mencionaba también Andrea Schleicher, pareciera que los niños más chicos son los que cumplen mejor las normas de sanidad, más que a veces los adolescentes y nosotros los adultos. Y pareciera que las reuniones familiares o sociales en donde nos sentimos protegidos porque nos conocemos, no usamos mascarilla, y dudo que tengamos realmente un protocolo sanitario dentro de nuestros hogares, serían esos sí los focos de contagio. Entonces, el ministro Figueroa nos presentó un plan específico para volver a clase, que es seguro para alumnos y profesores y la comunidad escolar en general, si se cumplen las medidas sanitarias y los protocolos definidos tanto por el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, pero que tiene otros dos componentes que me parecen muy interesantes, que es voluntario y que es gradual, y por ende se puede ajustar al contexto que hablaba al principio, al contexto chileno, regional, dependiendo de cómo evoluciona la pandemia, local, institucional e incluso es voluntario para la familia. Entonces, ¿cuál es mi mensaje final? ¿Cuándo abrir? Mientras antes, mejor. Aunque queden pocos días para cerrar el año escolar. Si un regreso a clases presenciales es imposible, hagamos una reapertura modificada que incorpore actividades presenciales para dar contención emocional, para tener actividades físicas, que hayan espacios para ahondar más sobre las nuevas habilidades requeridas en este mundo actual, como nuevas formas de pensar que impliquen creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, pero que también haga que nos incentivemos a tener formas de trabajo que incluyan la comunicación y la colaboración como base. Eso es la sociedad que quiero que construyamos. Y creo fielmente, y con esto termino, que podemos utilizar este impulso para repensar la educación actual y que esta generación sea la generación del cambio y no la generación COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por tu interesante e inspirada presentación. Hemos recogido algunas preguntas, no tenemos demasiado tiempo para responderlas, pero vamos a formular las que parecen ser tal vez más interesantes. Tengo acá una pregunta para Andreas Schleicher. Y es la siguiente. ¿Cuál es el motivo por el que los países, y esto por lo demás es una pregunta que ya ha salido tanto en la presentación del ministro como en la de Francisca, cuál es el motivo por que países como Reino Unido, Francia y Alemania, que están volviendo a confinarse o ya están confinados, han mantenido las escuelas abiertas y funcionando con clases presenciales e incluso manteniendo las clases, sobre todo para los niños más pequeños, y dejando las universidades, por ejemplo, bajo educación virtual? Andreas, por favor. First of all, I want to express my congratulations for the strategy. Primero que nada, quiero darle las felicitaciones por la estrategia que han establecido. Es un enfoque bastante consciente, creo que es la forma en la cual tenemos que seguir, es impresionante. Su pregunta sobre cómo los países que están volviendo al confinamiento mantienen abiertas sus escuelas, hay tres razones. A veces los países han descubierto los costos sociales y económicos de mantener cerradas las escuelas. Sobre las desigualdades es algo que cuando la crisis comenzó de coronavirus hay costos muy altos asociados que tienen los proyectos estudiantiles para el bienestar y para el aprendizaje económico de los pequeños. Creo que esa es la motivación que impulsa todo esto, la apertura, mantener abiertas las escuelas. El segundo punto, que es igualmente importante, es que los países descubrieron los riesgos
a la diseminación del virus que no son más limitados de lo que pensábamos antes. Hay otras formas de pandemias o crisis donde las escuelas son muy importantes para nosotros, como por ejemplo la influenza tradicional, donde los niños pequeños son contagiados altamente, pero no es el caso para el virus del coronavirus. Creo que la información no está disponible originalmente y ahora sí lo está, lo que quiere decir que las escuelas pueden ser consideradas lugares más seguros. La tercera razón es porque muchas escuelas han tomado pasos similares, que es lo que no está haciendo Chile. Si es que ven sus 7 pasos para que las escuelas sean seguros, creo que muchos países han aprendido a... No podemos suprimir el virus, pero podemos aprender a coexistir con el virus en este tipo de entorno escolar. Podemos crear espacios de aprendizaje seguros, podemos equipar a las escuelas con los medios necesarios, podemos entregar la capacitación para los educadores, docentes, muy similar a los 7 pasos. Pueden ver que están haciendo los países en Europa a pesar del virus y continúan teniendo respuestas locales, básicamente cuando descubrieron que hay un área de riesgo en particular, quizás puede que cierren 1 o 2 escuelas en sus áreas, pero no van a cerrar todos los colegios. Entonces, este enfoque más granular, que es el tipo de, el tercero importante acá, la tercera estrategia. Creo que todas las estrategias entregan este balance entre el aprendizaje de nuestros países y el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias, Andreas, por tu respuesta. Es muy interesante lo que señalas, en el sentido que de alguna forma hay ciertos errores en términos de precisión por el temor que siente la gente frente al virus. En cuanto a, por ejemplo, la forma en que se esparce el contagio, es muy diferente entre los niños pequeños comparado, por ejemplo, con la influenza corriente. Ese tipo de evidencia es justamente la que ha aportado la OCDE a esta discusión y que también ha sido determinante para las decisiones que están tomando países como los que se mencionaban, Alemania, Francia, Inglaterra, para efectos de mantener sus escuelas abiertas. Es decir, los gobiernos de estos países son absolutamente conscientes de que lo más importante es la salud de la gente y a pesar de esto están tomando la decisión de mantener las clases presenciales, porque justamente han considerado que cumplidas ciertas condiciones sanitarias y de distanciamiento social, en fin, lo que tú has explicado y lo que el ministro también ha planteado, que se puede compatibilizar las dos cosas, es decir, tratar de contener el contagio, el esparcimiento, el contagio del virus, con el hecho de que los niños puedan seguir asistiendo a clases. Tengo una pregunta para el ministro Figueroa. Dice, ¿cómo se va a enfrentar la pérdida a nivel de contenidos de los estudiantes chilenos? Si eso se va a medir, si se va a nivelar, si es algo que se está trabajando desde un punto de vista curricular o si va a ser también algo que va a ser abordado desde un punto de vista socioemocional. Ministro, por favor. Gracias Felipe. Bueno, algo planteábamos en la presentación. Efectivamente, tanto este año, por razones evidentes, como también el próximo, van a requerir un trabajo curricular diferente. Lo que se ha hecho es una priorización curricular que tiene por finalidad identificar, y esto es un trabajo que se hizo en el Ministerio de Educación junto al Consejo Nacional de Educación, se identificaron aquellos aspectos que son fundamentales para cada nivel, que son significativos también para los alumnos, atendida a la edad y su momento de desarrollo, y además cuáles son aquellos contenidos que pueden integrarse entre distintas asignaturas, con el propósito de precisamente aprovechar al máximo el momento, tanto durante las clases a distancia, como una vez que, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, pueda volverse a las clases presenciales. Y esto se traduce en un currículum priorizado que tiene que implementarse este año, que deberá también implementarse el próximo, y que tiene como principal foco mitigar al máximo los efectos del COVID en cada uno de los niveles. Por ejemplo, por poner un ejemplo en simple, en los primeros años, en primero básico, en segundo básico,
el foco central de la priorización curricular está en la lectura. Nosotros ya tenemos un desafío en Chile que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura. Nuestras evaluaciones muestran que en cuarto básico un 60% de nuestros niños no tienen un nivel de comprensión de lectura adecuado. Eso era un diagnóstico previo al COVID. Obviamente, este año eso se hace mucho más complejo. Para nadie es un misterio, sé que hay muchos profesores escuchando esta presentación, lo complejo que puede ser enseñarle a leer a un niño a distancia si no tiene, por ejemplo, a otro adulto que le permita intermediar en el hogar. Son situaciones muy complejas. Por lo tanto, el currículum lo que hace es que se prioriza, se concentra en lo fundamental, en lo significativo, en lo que es posible de integrar, y va asociado a una herramienta de diagnóstico que es local. Esto es bien interesante, es una herramienta que se desarrolló junto a la Agencia de Calidad de la Educación, y lo que hace esta herramienta, que ya está disponible, es que en cada escuela se puede llevar adelante un diagnóstico, tanto desde el punto de vista de los aprendizajes, como del desarrollo socioemocional de cada alumno, para que sea en la escuela donde se puedan tomar los primeros elementos remediales para poder reforzar aquello que se ha visto perjudicado como consecuencia de la suspensión de clases presenciales. Y en ese sentido, de nuevo, el trabajo local cobra particular relevancia. Yo lo decía hace un rato, hoy día más que nunca, lo local y el trabajo local y la participación local es la clave para poder ir superando estos elementos, donde no solo los aprendizajes son un desafío, sino que también el desarrollo socioemocional de nuestros alumnos, su desarrollo integral, se ha visto particularmente afectado, el hecho de que los alumnos no sociabilicen como estaban acostumbrados a hacerlo en la escuela, ciertamente también los afecta, y por lo tanto, sobre eso también el diagnóstico y una serie de elementos que son más largos de explicar acá, que apuntan precisamente a mitigar al máximo los efectos negativos que hemos visto en aprendizaje y en desarrollo socioemocional de nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, ministro. Agradecemos la respuesta a la pregunta y, por cierto, su presentación y el hecho de haber compartido la visión del Ministerio en el día de hoy. Agradecemos también muchísimo a Andreas Schleicher por su presentación y por sus reflexiones respecto a lo que está ocurriendo hoy día con el regreso a clases presenciales. También agradecemos a Francisca Miller por su interesante intervención con un toque personal. En nombre del Ministerio de Educación y de la Delegación de Chile ante la OCDE, queremos darle las gracias a todos ustedes por escuchar, por participar con sus preguntas y por estar interesados en el bienestar de nuestros niños y de sus familias. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias.